es Jesús, mi Señor, a quien daré mi amor, mi vida y mi ser, solo a Él. Fue quien llevó mi dolor, su gracia me... Empiecen buscando en sus Biblias el capítulo 10 de Lucas, capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Ayer en el retiro de la iglesia, que a propósito estuvo buenísimo, creo que lo disfrutamos mucho. ¿Es así o no? Porque si lo digo yo va a quedar como medio... Pero a ver, los que estuvieron ayer, ¿lo disfrutaron? ¿La pasaron bien? ¿Sí? ¿Se fueron con una buena palabra a la casa? ¿Amén? Bien. Ayer decíamos, entre otras cosas, que los cristianos son como el fertilizante. Si los amontonamos en un solo lugar, por un determinado tiempo, comienzan a echar olor. Pero cuando los desparramamos sobre la tierra, producen vida. ¿Sí? ¿Lo entendieron, no? Así que esta noche vamos a hablar un poco acerca de eso, a ver cómo nos desparramamos sobre la tierra antes de que empecemos a dar olor, por estar todos tan juntitos. Gracias a Dios que estamos juntos en el sentido de que nos queremos, nos amamos, nos gusta encontrarnos, ¿sí? Pero tenemos que saber que aún unidos debemos estar desparramados por la tierra para producir vida, y eso es lo que el Señor nos ha encomendado. En Lucas 10, desde el versículo 30 en adelante, encontramos una ilustración de Jesús que aparentemente era extraída de un caso real, una ilustración que viene como consecuencia de que un religioso se le acercó en un momento y le preguntó a quién tenía que amar. ¿Sí? Un religioso preguntándole a Jesús a quién tenía que amar. Obviamente que este hombre, al ser religioso, conocía el gran mandamiento de Jesucristo, que dice que tenemos que amar a nuestros prójimos, pero evidentemente él tenía intenciones de filtrar un poco el amor, ¿sí? Y a ver qué le decía Jesús, si podía llegar a achicar un poco su círculo. Me imagino yo que esa debe haber sido la motivación de este religioso. Entonces Jesús, para contestarle, le contó esta historia que está a partir del versículo 30 del capítulo 10. Y dice así: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Estos le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita. Levitas son aquellos que trabajaban en el templo, ¿sí? Y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Y hago un paréntesis aquí solamente para explicarles lo siguiente. Cuando Jesús comienza diciendo que bajaba un hombre, él da por entendido, y todos allí dan por entendido de que va a hablar de un hombre judío, ¿sí? En este aspecto, estos muchachos eran medio egocéntricos, así que si se hablaba de un hombre, ellos daban por entendido que se trataba de un hombre de su nación, ¿sí? Así que el primer hombre que aparece en la historia es un judío, pero ahora aparece en escena un samaritano. Son vecinos de los judíos, es el país de al lado, pero se odiaron toda la vida, ¿sí? Así que a un judío mencionarle el nombre de samaritano era una tremenda ofensa. Pero fíjense lo que Jesús dice: que este samaritano se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3, dice Jesús,
piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Es una historia bastante conocida, ¿no? Pero quise leerla completa para que la recordemos, porque me parece que cuando leemos esta historia o recordamos esta historia, casi es imposible no sentirse un poquito humillado, ¿no? Porque creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos pasado al lado de alguien con necesidad y seguimos de largo. No les voy a hacer levantar la mano, pero yo creo que no debe ser solamente una experiencia mía. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? De pasar al lado de un necesitado y seguir de largo. Muchas veces porque la misma situación nos abruma, nos deja como paralizados y a veces no sabemos bien qué hacer, ¿no? ¿Les ha pasado o no? ¿Sí? No sabemos bien qué hacer. A veces la cuestión es bastante delicada o parece muy peligrosa, entonces preferimos seguir de largo. Nos ha pasado a todos, me parece. Entonces, yo veo que en este pasaje se pueden diferenciar por lo menos 3 actitudes para con la gente necesitada. 3 actitudes para con la gente necesitada. Obviamente actitudes que quedan reveladas en lo que Jesús está diciendo, ¿no? Y la primera actitud que notamos allí es la actitud de guardar distancia. Guardar distancia. Es decir, aquello que tiene que ver con la costumbre de evitar, ¿sí? Quizá alguna frase que a lo mejor alguien nos dijo alguna vez, no te acerques demasiado, no sea que te enganchen, no te acerques mucho, a ver si te contagiás, no te acerques tanto, a ver si vos también salís lastimado, ¿no? Es decir, la costumbre de evitar y de guardar distancia, ¿sí? El problema es que cuando mantenemos la costumbre de guardar distancia, suele suceder que nos alejamos tanto de las otras personas que al final terminamos viviendo encerrados en una burbuja de aire, ¿no es cierto? Mientras preparaba este mensaje, me acordé de una historia que había leído una vez, de un anciano o una persona mayor, por lo menos, que iba en un colectivo de estos urbanos, ¿no? Y el joven que tenía al lado le preguntó: Señor, ¿me dice la hora? Y el hombre mayor no le contestó nada. Así que cuando el joven se bajó del colectivo, el amigo del hombre mayor le preguntó: ¿por qué fuiste tan irrespetuoso y no le contestaste nada al muchacho que te preguntó la hora? Y el hombre mayor le dijo: porque si yo le hubiese contestado, después me hubiese preguntado a dónde iba. Y probablemente hubiésemos entrado en una conversación. Él se hubiese tomado demasiado confianza, se hubiese invitado a almorzar y almorzando en casa hubiese conocido a mi hija, a lo mejor se hubiesen enamorado y se hubiese querido casar con ella. Y yo no quiero que mi hija se case con una persona que ni siquiera puede comprarse un reloj. Como que se anticipó a algo que quién sabe nunca sucedía, ¿no es cierto? Pero a veces actuamos así, ¿no? Es como que sacamos cuenta de qué es lo que puede pasar si yo me acerco demasiado y nos imaginamos una situación que a lo mejor nunca sucede. ¿Sí? ¿Y si este muchacho era el hijo del presidente que viajaba de encubierto? Pero muchas veces actuamos así. Vivimos en un mundo de gente que la verdad que no quiere ser molestada, ¿sí? Creo que no es raro, pasa en algunos barrios de nuestra ciudad y por ahí lo vemos en televisión, o sabemos que esto sucede, por ejemplo, que los vecinos de un barrio, cuando van llegando a la casa en sus autos polarizados, desde lejos ya activan el portón eléctrico, el portón se abre, ellos entran con su auto, el portón se cierra antes de que ellos se bajen del auto y ahí permanecen encerrados todo el tiempo en su casa y a veces pueden pasar años y uno nunca los conoce.
Si hay gente que quiere vivir así, encerrados. Hoy ya no vamos al banco, hoy hacemos nuestras transacciones desde la computadora, por internet, nos comunicamos por mail. Y si en algún momento llegamos a agarrar el teléfono para hacer una llamada telefónica, nos terminamos comunicando con una máquina. ¿Sí? Es decir, cada vez tenemos menos contacto, ¿no es cierto? Entonces esta costumbre de evitar y de guardar distancia, más allá de que ya estaba presente en la época de Jesús, hoy se sigue acrecentando cada vez más, ¿no es cierto? Y entonces casi que terminamos afirmando ese famoso dicho que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Como no vemos, no sentimos nada por la gente que nos rodea. La segunda actitud que vemos aquí en la parábola de Jesús es la actitud del curioso pero sin involucrarse. ¿Sí? Curioso pero sin involucrarse. O sea, está aquel que pasa de largo, que a lo mejor ni vio, y está aquel que ve pero que no se involucra. Y el segundo caso, probablemente sea todavía peor que el anterior, porque este sí está viendo, pero no se quiere involucrar, ¿no? Creo que en algún momento también muchos de nosotros hemos sufrido los embotellamientos que se producen en la mano contraria al accidente, en la ruta. ¿Por qué? Porque se llena de curiosos que entran a bajar la velocidad, miran, todos quieren saber qué pasa, pero nadie se baja a ayudar, ¿no es cierto? Bueno, esos son los curiosos, pero que nunca se involucran. En cierto sentido, ¿sí? Como les dije, esta actitud es todavía peor, porque cuando actuamos de esta forma estamos reconociendo la necesidad. En el primer caso, bueno, a lo mejor no la vimos, o andamos tan distraídos, o tan ocupados, o tan apurados, que no la vimos, pero en este segundo caso, cuando curioseamos, estamos reconociendo la necesidad, o sea que es peor. Ser curioso y no bajarse a ver si se puede dar una mano es peor que lo anterior. Y la tercera actitud que fue mostrada por Jesucristo, obviamente, es la del buen samaritano, ¿no? En esta tercera actitud vemos esto: el trata a otros como quieres que te traten a ti. ¿Sí? Tratar a otros como me gustaría ser tratado a mí. No sé si alguna vez, frente a alguna situación en la calle, o aún en casa, que nos haya sucedido o que supimos que le sucedió a otro, nos pusimos a pensar en esto. ¿Y cómo reaccionaría la gente si me pasara a mí? ¿Qué pasa si yo tuviese un accidente en la calle? ¿Cómo quisiera yo que actúe la gente si me pasara algo en la calle? Piénsenlo. ¿Cómo les gustaría a ustedes que actúe la gente, que actúe su vecindario, por ejemplo, si a ustedes les pasa algo en su casa? ¿Cómo les gustaría? ¿Cómo les gustaría que actúe la gente a su alrededor si ustedes tropiezan y caen en la oficina, en el trabajo, en el colegio? ¿Sí? ¿Cómo nos gustaría ser tratados? Le pregunto a los hombres, a los esposos, ¿cómo les gustaría a ustedes que traten a sus esposas cuando andan solas por la ciudad? Si su esposa tuviese que tomar un colectivo, ¿no le gustaría a usted que un gentil caballero le ceda el asiento? ¿Sí? Ahora la gran pregunta es, ¿lo hacemos nosotros? ¿Cómo actuamos nosotros con los que nos rodean? ¿Cómo tratamos nosotros a la gente que nos rodea? Es decir, es bastante inconsciente quejarse de cómo los demás actúan conmigo cuando yo en realidad actúo exactamente igual. ¿Sí? Entonces la actitud del samaritano fue esta, la de yo atiendo porque me gustaría que si a mí me pasara lo mismo, actúen así conmigo. No importa, y evidentemente a él no le importó las diferencias y las barreras que pudiesen haber en ese momento entre samaritanos y judíos. ¿Sí? Él tomó la iniciativa. Entonces creo que todos vamos a coincidir en que la actitud correcta es esta última, tratar a otros como nos gustaría que nos traten a nosotros. ¿Sí?
tratar a otros como nos gustaría que nos traten a nosotros. A veces, sí, ya sé, uno trata bien a los demás y los otros te responden mal, te responden con irreverencia, ¿no? Irrespetuosos, con falta de amor. Bueno, se encargará el Señor. Yo tengo que actuar como me corresponde o como entiendo desde la palabra de Dios que tengo que actuar, ¿sí? Y no dejarme llevar por la corriente. Y si todo el mundo lo hace de determinada forma, yo no lo voy a hacer como todo el mundo, sino que lo voy a hacer como aprendí de mi Señor Jesucristo. Entonces, veamos algunos pasos que aparecen también aquí en esta historia para suplir la necesidad de la gente y cómo hacer para que nosotros podamos tener esta tercera actitud de la que recién hablamos. En primer lugar, creo que el primer paso comienza con esto, o empieza con esto, comenzando a ver las necesidades de la gente. Lo primero que tengo que hacer es ver, como decíamos recién, ¿no? No es bíblico, pero es aplicable a esta situación. Si no veo, no siento. Entonces, lo primero que tengo que hacer es entrenar mi vista para empezar a ver. La bondad siempre empieza por los ojos, empieza por la visión. Si yo no abro mis ojos y no empiezo a mirar lo que pasa a mi alrededor, difícilmente voy a ver la necesidad y podré salir de mi casa, llegar al trabajo y de vuelta a mi casa sin haberme enterado de nadie. ¿Por qué? Porque estoy en mi mundo y mis ojos están solamente depositados en mi propio ombligo, en mis propios problemas. Así que necesito entrenar mis ojos para ver. Aquí es cuando tengo que empezar a recordarles, en este punto del mensaje, que este mensaje es para todos aquellos que levantaron la mano diciendo que quieren servir a Dios y que quieren ser como Cristo, ¿sí? Entonces, si queremos servir a Dios, si queremos ser como Cristo, entonces tenemos que trabajar en nuestra vista, ¿sí? Entrenándonos, habilitándonos para poder ver lo que pasa a nuestro alrededor. Es imposible vivir en una burbuja de aire todo el tiempo. No podemos escapar de la necesidad que nos rodea. Y obviamente no podremos ocuparnos de la necesidad que nos rodea hasta que no la veamos. Tenemos que saber que alrededor nuestro hay mucha gente lastimada, muchísima. Y es probable que a muchos de ustedes les haya sucedido que de pronto algún día le dieron un abrazo a alguien por abrazar nada más, ¿no? Por saludar. A lo mejor les pasó aquí mismo, en nuestro tiempo de saludo, ¿sí? Y de pronto la persona te mira, una persona que a lo mejor ni siquiera te conoce o no te conoce mucho, te mira y te dice, no sabes cuánto necesitaba ese abrazo. Y uno dice, ¿qué le estará pasando? ¿No es cierto? Hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Y a lo mejor no nos damos cuenta porque esa persona quizás no sufrió un maltrato físico. La evidencia no está en lo que veo en su físico, pero probablemente su alma está muy herida, muy lastimada, ¿no? La verdad es que muchas veces vivimos tan ocupados y tan apurados que no podemos ver la necesidad a nuestro alrededor. Y el apuro es la muerte de la bondad. El apuro es la muerte de la bondad. Déjenme que les haga una pregunta. Si ustedes quisieran salir de viaje para conocer el país, la intención de viajar no es ir a ver a un pariente, sino que la intención de viajar es conocer el país. Les pregunto, ¿cuál sería el mejor medio de transporte? ¿Un avión? ¿Un colectivo? ¿Un auto? ¿O a pie? ¿Cuál sería el mejor medio de transporte? Claro, o el auto o a pie, ¿no es cierto? Porque si queremos conocer lo que hay a nuestro alrededor, cuanto más lento, mejor. ¿Sí o no? Si nosotros queremos ser como Cristo y si queremos servir a Dios, necesitamos ir más lento, porque no hay otra forma de enterarnos de la necesidad que tenemos alrededor. Mientras más lento vayamos, más veremos, ¿sí? Más veremos. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé un radar espiritual. ¿Cuántos quieren un radar espiritual para empezar a ver la necesidad a su alrededor? ¿Sí?
En otro domingo vamos a hablar acerca de qué necesidad es la que tenemos que atender. Porque la verdad es que Jesús tuvo mucha necesidad a su alrededor, pero no atendió a toda la necesidad. Él atendió la necesidad en la cual veía a su Padre trabajando, ¿sí? Pero eso será mensaje para otro domingo. Pero hoy por hoy necesitamos empezar por este primer punto, que nuestros ojos sean abiertos. Segundo, necesitamos sentir compasión por el dolor de la gente. Necesitamos sentir compasión por el dolor de la gente. Allí en Romanos capítulo 12 dice que tenemos que aprender a llorar con los que lloran, ¿sí? La historia del samaritano nos muestra que el samaritano tuvo compasión, lo dice, ¿sí? Entonces tenemos que aumentar nuestra capacidad de compadecernos de otros, ¿sí? En primer lugar, tenemos que abandonar nuestros prejuicios acerca de los demás. ¿Por qué? Porque muchas veces no ayudamos fundamentados en prejuicios que tenemos sobre el otro, ¿no? Fíjense que la verdad es que la historia del judío que fue agredido por los ladrones no está muy clara en el relato de Jesús. Pero lo que sí está claro es que el sacerdote y el levita pasaron al lado sin ni siquiera averiguar la historia, ¿sí? ¿Qué le pudo haber pasado? Ellos nunca se enteraron, pasaron de largo. Pero cuando nosotros vamos un poco más lento, lo primero que tenemos que hacer es sacarnos los prejuicios de encima, porque probablemente la persona tiene una verdadera necesidad. Y los prejuicios hacen que nosotros hagamos suposiciones falsas sobre los demás y entonces no nos ayudamos. Pero tenemos que darnos cuenta que esa persona que probablemente vemos en la calle, que no tiene dónde dormir a la noche, esa persona sin hogar, es importante para Dios. ¿Sí o no? Esa persona, ese familiar tuyo, al que no querés tanto o que a lo mejor te maltrata, es importante para Dios, ¿sí o no? Ese jefe que te maltrata, ese compañero de trabajo que te maltrata, es importante para Dios, ¿sí o no? Entonces, si primeramente no nos sacamos los prejuicios de encima, no podremos ayudar a nadie. Siempre tendremos una barrera adelante si no nos quitamos el prejuicio de encima. Y no podremos ayudar a nadie. También tenemos que aprender a escuchar. Porque a veces realmente lo que la gente necesita es eso, aprender, es simplemente alguien que lo escuche, ¿no? Miren, yo podría contarle innumerable cantidad de historias de la consejería pastoral donde la persona entra, le pregunta, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Y la persona comienza a contar. Y cuenta, y cuenta, y cuenta, y cuenta, y cuenta, ¿no? Y al final, al terminar de contar, dice, bueno, muchas gracias, pastor. La verdad que hablar con usted fue bárbaro para mí. Fue un alivio, me voy mucho más tranquilo. Y yo por dentro estoy pensando, yo no dije nada, todavía no empecé a hablar. Obviamente, cuando la persona se siente así, ¿yo qué voy a agregar? No necesito agregar nada. Lo que la persona necesitaba es alguien que lo escuche, nada más. Así que oramos y listo. Y la persona se va renovada. Tenemos que aprender a oír, ¿sí? Oír más de lo que hablamos. Por algo tenemos 2 orejas y una sola boca, ¿no es cierto? Oír, quizás sea lo que la persona a tu alrededor está necesitando. Y además tenemos que darnos cuenta de esto, que quizás Dios nos permitió atravesar determinadas circunstancias en nuestra vida para que podamos entender las circunstancias de otros y así también ayudarles, ¿no? Anoten por ahí, los que están tomando nota, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 4. 2 de Corintios 1, 4. Dice, Él nos consuela, o sea, Él se refiere a Dios, ¿no es cierto? Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Así que repasamos. ¿Qué hacemos entonces? En primer lugar, comenzamos a ver. Agilizamos, entrenamos nuestra vista para ver la necesidad. En segundo lugar, adiestramos nuestra compasión. Trabajamos en la compasión, ¿sí? Necesitamos ser más compasivos. Vamos al tercero. La tercera sugerencia es aprovechen el momento.
Aprovechen el momento y suplan la necesidad. No esperemos, no demoremos, no posterguemos cuando podemos ayudar. Hagamos lo que podamos hacer en ese mismo momento. Allí en Lucas 10:34 vemos que el samaritano actuó en el momento, vio a que estaba tirado y actuó en el momento, ¿sí? No esperó llegar a la ciudad y dar aviso a la policía para que entonces la policía vuelva a buscarlo. No, actuó en el momento, hizo lo que tenía que hacer. Entonces, aquí nace otro principio que tenemos que saber, que el amor no es tanto lo que yo siento, sino más bien lo que yo hago. El amor no es tanto lo que yo siento, sino más bien lo que yo hago. Díganme la verdad, sean sinceros, no les voy a pedir que me levanten la mano, pero ¿cuántas veces ustedes sintieron amor o sintieron compasión por algo y después con el tiempo se dieron cuenta que nunca hicieron nada? Bien, como yo les pedí que no me levanten la mano, me estoy quedando con la intriga. Pero estoy casi seguro que a muchos les ha pasado eso, ¿no? Siento que hay que hacer esto o lo otro. Y no lo hago. Y muchas veces después terminamos muy arrepentidos, ¿no es cierto? Extremadamente arrepentidos, porque a lo mejor la vida de esa persona terminó muy diferente a lo que yo hubiese deseado si yo hubiese actuado en el momento, ¿no? Proverbios capítulo 3, versículos 27 y 28, Proverbios 3, 27 y 28 dice: si tienes poder para hacer el bien, no te rehúses a hacerlo a quien lo necesite. No le digas a tu prójimo, vete, vuelve de nuevo, mañana te atenderé, cuando tengas contigo que darle en el momento. ¿Sí? Así que no demoremos, tenemos que aprovechar el momento, estar dispuestos, escuchen esto, tenemos que estar dispuestos a ser interrumpidos. Estar dispuestos a ser interrumpidos. Este samaritano fue interrumpido, probablemente él no tenía planeada una parada ahí en ese hotel al que después llevó al judío lastimado. Probablemente él estaba preparado con fuerzas y víveres suficientes como para seguir hasta el lugar donde iba a hacer sus negocios. Pero él estuvo dispuesto a ser interrumpido, cambió su itinerario, quizás perdió un día porque dice que se quedó toda la noche cuidándolo, y al otro día, dejándole dinero al dueño del hotel, siguió camino. ¿Sí? Tenemos que estar dispuestos a ser interrumpidos. Pero claro, aquí es cuando surgen muchas de nuestras excusas, ¿no es cierto? Excusas como que, bueno, yo tengo mis propios problemas en qué pensar, tengo asuntos importantes que atender. O la otra, ¿no? Vemos al necesitado y decimos, bueno, probablemente ya esté muerto, ¿qué puedo llegar a hacer yo? Así que sigo. ¿No? Tenemos que fijarnos cuál es nuestra excusa. Cuando escribía esta última excusa, ¿no? De probablemente esté muerto, se me vino a la mente alguna frase que por ahí solemos usar, ¿no? Cuando a nuestro alrededor, en la sociedad en la que vivimos, hay gente que necesita sí o sí encontrarse con Cristo y nosotros no nos acercamos porque decimos, bueno, igual no quiere cambiar. Él ya determinó que su vida va a ser así. Va a ser un malandrín toda la vida, así que ¿qué me voy a acercar? ¿Qué le voy a poder decir yo? Si no lo cambiaron sus padres, ¿qué le voy a cambiar yo? Y seguimos de largo cuando a lo mejor nosotros éramos la persona indicada o la persona preparada por Dios, ¿sí?, para cambiar la vida de esa persona. No lo podemos saber. No lo podemos saber. Allí hay algo muy interesante en el relato. En algunas versiones dice que aconteció que pasaba por allí un samaritano. Y esa palabrita me hizo pensar en la cantidad de veces en que nosotros pensamos que algunas cosas que nos pasan son casualidad o coincidencia, ¿no? Qué casualidad, que justo me encontré con esa persona necesitada. Tenemos que saber esto. En el reino de Dios las casualidades no existen. Así que lo más probable es que esa situación fue preparada por Dios mismo para que nosotros actuemos en ese momento preciso. Es una situación planeada por Dios.
Es una situación que estaba en la agenda de Dios, probablemente no estaba en la mía, no estaba en la nuestra, ¿sí? Pero sí estaba en la agenda de Dios. Y una última cosa que necesitamos saber, si vamos a servir a Dios como dijimos al principio, si vamos a ser como Cristo como dijimos al principio, la cuarta cosa es que tenemos que estar dispuestos a gastar lo que haga falta. Gastar lo que haga falta. La bondad y el servicio siempre tienen un precio. A veces es un precio en dinero, pero muchas veces es un precio en tiempo o un precio en energía, inclusive a veces un precio en reputación, ¿no? Porque vemos la necesidad, pero decimos, no, yo ahí no me meto porque ¿qué van a decir de mí, no? Me voy a ensuciar el traje. Pero es un precio. Y si queremos ser como Cristo, necesitamos estar dispuestos a gastar. Fíjense los versículos 34 y 35 en el pasaje, porque dice que este hombre samaritano llevó al golpeado a un hotel después de haberle atendido, de haberle puesto encima de su propio vino, porque con eso curaban en aquel tiempo, de su propio aceite, ¿sí? Lo llevó al hotel, lo atendió durante toda la noche, lo vendó, dice la historia, y al día siguiente, además de dejarle dinero al dueño del hotel para pagar la noche, le dijo que lo cuidara y que si algo más gastaba, él mismo se lo iba a pagar. Se salió totalmente de su agenda y se salió también de su presupuesto, ¿sí? Para ese viaje, pero para ayudar. Si vamos a ser como Cristo y si vamos a servir a la sociedad que nos rodea, tenemos que estar dispuestos a invertir. Tenemos que estar dispuestos a soltar, ¿sí? Todo tiene un precio y probablemente, como les dije recién, el primer precio que tengamos que pagar es el precio del tiempo. Debemos dedicar tiempo, ¿sí? Como iglesia, estos últimos meses y con los grupos de crecimiento, hemos decidido dedicar tiempo a trabajar con algunas manzanas de este barrio, ¿sí? Así que los que están en grupos de crecimiento ya están saliendo desde hace como 2 meses o 3, invirtiendo tiempo. ¿Para qué? Para poder atender a la necesidad de la gente. Esta noche yo quisiera terminar orando con aquellos que siguen contestando la primera pregunta con un sí. Es decir, la primera pregunta fue, ¿cuántos quieren servir a Dios? ¿Y cuántos quieren ser como Cristo? Si después de escuchar esta palabra la respuesta sigue siendo sí, yo quisiera orar con todos aquellos que siguen diciendo sí. Y de hecho, me gustaría que esta noche termináramos orando otra vez, unidos como grupos de crecimiento. Miren, en este último tiempo estamos afianzando, se están afianzando los lazos dentro de los grupos. Y se está generando una preciosa comunión y además ya empiezo a escuchar algunos proyectos que están haciendo para trabajar juntos. Así que no quiero dejar pasar la oportunidad una vez más para que como grupos de crecimiento puedan orar juntos esta noche. Así que le voy a pedir a los líderes de grupo que pasen aquí al frente para que terminemos esta noche orando, para que como iglesia podamos ser una iglesia que sirve a Dios y podamos ser una iglesia con las características de Cristo Jesús. Vengan, pasen los líderes, por favor. Y a medida que los líderes de los grupos van pasando, le voy a pedir también a los integrantes de los grupos, si están de acuerdo con esto y si están dispuestos a servir a Dios junto con el resto del grupo, que se acerquen también a su líder esta noche. Líderes pueden separarse todo lo que sea necesario, para no aglutinarse demasiado aquí. Y si alguno esta noche todavía no tiene un grupo de crecimiento que lo contenga, esta noche puede elegir uno de los grupos, ¿sí?
Nuestros grupos están separados en hombres y mujeres, lo cual no quiere decir que no hagamos nada juntos, pero en los encuentros nos separamos. Así que si algún hombre que esté por ahí quiere esta noche unirse a alguno de los grupos de hombres diciendo: yo quiero comprometerme en el servicio, yo quiero trabajar, elija a cualquiera de los muchachos que está aquí adelante y se agrega, ¿sí? Si después hay que reubicarlo por horario, por lugar de encuentro, lo que sea, lo hacemos, ningún problema. Lo mismo las mujeres, Si hay alguna hermana, alguna persona que nos visite esta noche, que todavía no tiene un grupo de crecimiento que lo contenga, puede agregarse esta noche a cualquiera de los grupos de mujeres. Allí le presentarán al líder, a la líder, ¿sí? Y conversarán sobre horarios, sobre días, sobre lugares de encuentro. Pero que todo aquel que tiene intenciones de servir a Dios pueda hacerlo tranquilamente. Pueda agregarse, pueda trabajar apasionadamente, pueda dar de su vida, de su tiempo y aún de sus recursos si fuese necesario. Y ahora me gustaría pedirles algo a todos, escuchen y escuchen líderes, sobre todo, escúchenme los líderes de grupos de crecimiento. Les quisiera dar una consigna para esta semana, más allá de que pueden tener tranquilamente la lección que les toque, no hay problema. Pero me gustaría que esta semana, la reunión de esta semana, inviertan algunos minutos hablando de las necesidades que han visto a su alrededor. Quizá todos en el grupo puedan participar un ratito en la reunión de la semana, sea el día que sea, ¿sí? Contando la necesidad que ha visto a su alrededor. Y miren, si la necesidad que han visto tiene que ver con la manzana con la que están trabajando, mucho mejor, ¿sí? Y una vez que cada uno pueda expresar la necesidad que ha visto a su alrededor, entonces traten de empezar a hablar acerca de cómo la podrían resolver como grupo, ¿sí? Y yo considero que aquí hay gente creativa, pero al por mayor. Y sé que se le van a ocurrir cosas que jamás se me ocurrirían. Pero es la forma de empezar a trabajar con la gente que nos rodea. Así que, entonces esta semana la reunión que tengan, el día que sea, la hora que sea, el lugar que sea, lo primero, charlen acerca de la necesidad que han visto a su alrededor. Y luego traten de ver cómo pueden solucionar por lo menos una de todas esas necesidades. Como grupo, trabajando como grupo. Y empiecen a anotar. Y si surge, a lo mejor no les queda tiempo y a lo mejor deban seguir la semana que viene, no hay ningún problema. Les doy permiso para que lo hagan. Pero empiecen a esbozar un proyecto. Un proyecto de ministerio, ¿sí? A esa persona, o a ese barrio, o a la manzana que los ha tocado, no sé, la necesidad que ustedes hayan visto y que como grupo se hayan puesto de acuerdo en atender. Probablemente la necesidad sea más grande de lo que el grupo es, así que quizá tengan que salir a buscar recursos, o salir a buscar más gente, o ponerse de acuerdo con otro grupo. Bueno, todo eso está incluido en el proyecto, por eso se llama proyecto, ¿sí? Van a empezar a trabajar. ¿Amén? ¿Les parece? ¿Sí? Y a ver si el 2014 nos encuentra como iglesia a todos comprometidos en solucionar algo. Porque hasta el 2013, los últimos 2013 años, nos hemos estado quejando de todo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes se han quejado los últimos 2013 años? Lo que pasa es que algunos se quejaron tanto cada día que la sumatoria hacen 2013 años, ¿no? ¿Y qué tal si nos proponemos que el 2014 nos encuentre no solamente quejándonos, bueno, en realidad sin queja, nada, cero queja, pero viendo la necesidad, reconociendo, porque sí es cierto que hay cosas que no están hechas, sí hay cosas que faltan,
Sí hay cosas que están muy mal. Entonces uno puede reconocer o puede quejarse. Yo prefiero que reconozcamos la necesidad que hay y que tratemos de solucionarlo. Y entonces digo, quizá el 2014 nos encuentre a todos como iglesia haciendo algo concreto para solucionar algún problema que ya está visto, que no lo van a solucionar aquellos en quienes quizá hemos confiado, ¿no? Lo vamos a hacer nosotros, Iglesia de Jesucristo, y no solamente esta congregación, porque hay otras congregaciones en Neuquén que están haciendo lo que nosotros vamos a hacer y mucho más. Así que entre todos vamos a disponernos a solucionar algo concreto en la ciudad. Amén. En el nombre de Jesús. Que tus hijos una vez más sean llenos de creatividad para solucionar problemas concretos. Que no pasemos de largo. Que no nos pasemos la vida simplemente curioseando, enterándonos de todo lo que pasa, pero nunca solucionando nada. Que seamos de aquellos que estamos enterados y que además somos parte de la solución. En el nombre de Jesús, yo bendigo esta noche a cada hermano, bendigo a cada grupo, bendigo a cada líder, para que la unción del Santo nos esté conmoviendo con tu mismísima pasión, Jesús, la que tuviste tú con la gente que te rodeaba. Esa pasión es la que queremos y la que pedimos en esta hora. Señor, que nos sintamos literalmente bendiciendo a nuestra ciudad. Que cuando caminemos por la ciudad sintamos literalmente que vamos a la ciudad con una respuesta concreta. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de las siguientes vías. Iglesia El Camino Neuquén.